Buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre un programa que he diseñado junto con la doctora Mireya Frausto y Ana Laura Valle. Este programa es de mindfulness y educación emocional para personas de la tercera edad. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos platicar sobre el mismo. Bueno, el programa lo hemos titulado El tesoro de la tercera edad, mindfulness y otras herramientas para vivir la vida en plenitud. Y les voy a platicar un poco sobre los antecedentes. La idea de crear este programa surgió durante la pandemia, donde nos dimos cuenta que la salud mental de los adultos mayores se vio gravemente afectada, por lo cual decidimos implementar un programa de mindfulness y educación emocional precisamente dirigido a esta población. Y después de implementar este programa, nos dimos cuenta de la necesidad de crear un nuevo programa específicamente diseñado para adultos mayores y de ahí surge el libro del cual les voy a platicar también. Entonces, durante la pandemia, con la crisis sanitaria, pues los adultos mayores se vieron forzados al confinamiento, bueno, en realidad todos, pero los adultos mayores era esta población tan vulnerable que tenían que permanecer en sus hogares aislados completamente de sus familiares. Entonces, aun cuando el confinamiento ayudó a que los adultos mayores no enfermaran de COVID, era en realidad un arma de dos filos, porque lo que hizo fue incrementar la depresión y muchos problemas de salud mental en este sector de la población. Entonces, de tal forma que se sentían completamente separados de sus seres queridos y fue esta arma de dos filos que les provocó estrés, ansiedad, depresión, pensamientos fatalistas y sentimientos pues de aislamiento y de soledad. Entonces, mis propios papás me platicaban de cuán tristes se sentían de no tener a la familia, la falta de motivación para levantarse, arreglarse, arreglar la casa. Y fue cuando decidimos que era necesario hacer este programa, un programa virtual dirigido específicamente a adultos mayores, con la intención de fortalecer la conexión humana durante el confinamiento. Entonces, se diseñó un programa virtual con tres pilares fundamentales: la educación socioemocional, las prácticas seculares de mindfulness y la pedagogía del consejo de sabios. Eh, Dentro de las habilidades socioemocionales que se promovieron estaban la conciencia de sí mismo, la conciencia social, la autogestión, las habilidades de relación y la toma responsable de decisiones. Estas habilidades socioemocionales vienen del programa CASEL y bueno, son habilidades que los adultos mayores nunca tuvieron durante su educación, porque realmente la educación socioemocional o el solo hablar de las emociones no estaba contemplado dentro de la educación académica formal en la cual participaron pues esta población mayores de 60 años. Y les voy a platicar un poquito sobre los resultados cualitativos de esta intervención. Lo que encontramos es que, primero, los adultos mayores se sentían muy inseguros respecto a la tecnología, al manejo del Zoom, y tuvieron sesiones de capacitación para aprender a usar el Zoom. Y esto, bueno, fue un hito para ellos porque realmente se sintieron muy empoderados de poder comunicarse con sus pares a través de esta plataforma, platicar de problemas y vivencias pertinentes a su edad con sus pares. Por otra parte, se sintieron mucho más conectados con sus propios familiares, porque la tecnología era una barrera y pudieron tener esta manera de comunicarse con sus hijos y sus nietos y sintieron que las barreras del confinamiento no eran tan fuertes.
se sintieron mucho más animados de hablar de estos temas de educación emocional, donde se les incitaba a hablar de temáticas positivas, a recuperar las vivencias del pasado desde una perspectiva de logro, de una vida bien vivida, y hablar como en este sentido de un testimonio de lo que realmente pudieron hacer durante sus vidas, de sus problemas emocionales, de sus necesidades, de sus carencias. Y lo que pasó es que se creó un gran grupo de amigos que podían hablar el mismo idioma. Aquí les voy a platicar un poco de los testimonios de los participantes del programa. Este programa constó de 15 sesiones. En las primeras se les capacitó sobre cómo utilizar el Zoom. En la tercera sesión se les habló de las generalidades de la práctica de mindfulness desde la perspectiva secular, y después fueron 12 sesiones utilizando la metodología del Consejo de Sabios, donde la facilitadora o el facilitador simplemente da ciertos pies de habla, y la experiencia y las vivencias de los participantes son los que conforman el grueso del conocimiento que se extrae de cada sesión. Y bueno, tuvimos 18 participantes en esta intervención, y aquí están algunos de los testimonios de los participantes. Por ejemplo, Patti nos dice: esperamos poder seguir en contacto, todos los que formamos el grupo. Estoy muy agradecida con los facilitadores, su dedicación, su tiempo y lo que compartimos. Lulu nos dice que el intercambio de ideas les permitió aprender mucho, aprender diferentes puntos de vista, y pues esto le enriqueció su vivencia. Amira nos dice que formar parte de este grupo en el momento de la pandemia fue crucial. Fue muy grato y enriquecedor escuchar a sus pares y haber tenido un espacio para abrirse y sacar lo que tenía en el corazón. Josefina nos dice que fue una experiencia maravillosa, un espacio donde pudo discernir, hurgar, comprender y escuchar. Un ambiente muy agradable donde fueron haciendo injertos de cada uno para poder mejorar los frutos. Y bueno, tenemos aquí otras de las experiencias y los comentarios de los participantes, un espacio para reflexionar, herramientas. La práctica de TUS es una práctica de meditación que le permitieron a Alejandro ser más paciente consigo mismo, aprender a reconocerse, y bueno, una experiencia muy positiva para todos los participantes. Y bueno, en conclusión, después de todas estas 15 sesiones, la implementación de este programa de educación socioemocional en personas de tercera edad pudo ofrecerle un foro de encuentro entre pares, donde aprendieron maneras constructivas de abordar vivencias y retos personales, sociales y comunitarios. Les ayudó a establecer un lenguaje común basado en compartir, modelar y practicar los principios que proporcionaron a los participantes las herramientas con las que les dimos a lo largo de la intervención. Estas prácticas, las prácticas de mindfulness o atención plena, que forman el corazón del programa, les ayudaron a darse cuenta de cuando estaban operando en piloto automático, así como de su reactividad con la que estaban viviendo durante este periodo tan difícil, y los participantes fueron capaces de cultivar una presencia distinta a través de la conciencia y la atención al momento presente. Surgió la necesidad de continuar con este programa abordando temas de interés específico para la tercera edad que les prepararan y ayudaran a vivir una vejez con una actitud más positiva. Y con esto en mente, nos dimos a la tarea de crear un libro y un programa denominado El Tesoro de la Tercera Edad, Mindfulness y otras herramientas para vivir en plenitud. Y bueno, entonces, el programa específico para adultos mayores, hablamos con expertos en nutrición, psicología, geriatría, y quisimos
abordarlo desde el eje principal de mindfulness, pero complementando con todo tipo de herramientas. La inspiración fue el rol tan importante que los abuelos han tenido en nuestra propia vida y la admiración y el sentido de pertenencia y de raíz que nos han proporcionado. Y la tristeza de ver cómo el día de hoy realmente las redes sociales, la mercadotecnia, hace que los adultos mayores no se sientan orgullosos de la sabiduría que les ha dado la experiencia de tantos años vividos y del rol tan importante que tienen en las familias. Se sienten entonces que tienen que verse jóvenes para ser valiosos. Hay esta obsesión por las cirugías, por pintarse, por operarse, por ponerse cremas, cuando en realidad los ancianos son lo más invaluable, el tesoro más grande que tenemos como la sociedad. Entonces, pues a mí me es difícil entender el abandono que sufren muchísimos de los ancianos en esta sociedad, recordando a los bellísimos y sabios abuelos con los que yo tuve. Así es de que la propuesta del libro es darles herramientas a nuestros adultos mayores para que se sientan orgullosos de la vida que han llevado, que rescaten todo lo que han llevado, pero también a los jóvenes, para poder dirigirnos a los adultos con un profundo respeto, con la conciencia de la dignidad que tienen, porque el honrar a los ancianos, a los mayores, es algo que es mandatorio en todas las culturas y hasta en la Biblia se menciona. Entonces queremos dar conciencia a los adultos mayores de la sabiduría y experiencia y el soporte indiscutible que son ellos para nuestra sociedad. El libro surgido de esta experiencia esta es la portada, estará terminado en el mes de febrero, está creado por Amira Valle y Ana Laura Valle. Para poder escribirlo nos internamos precisamente en una residencia de adultos mayores unos días para poder platicar, convivir con ellos y entender desde su propia perspectiva lo que realmente necesitan. Y bueno, también dimos algunas conferencias y queremos entonces que se sientan nosotros recibir el legado de los abuelos y que los abuelos se sientan aceptados y seguros de todo lo que tienen para compartir con las nuevas generaciones. Los temas que cubre este libro son hacer conciencia de todos los tesoros que se tienen a la tercera edad en particular, enfatizar la felicidad que estos tesoros pueden traer en esta etapa de la vida. Y también prácticas de mindfulness adaptadas precisamente para esta edad. Hablar sobre la mente, los pensamientos, las emociones y cómo podemos trabajarlos para tener una perspectiva más positiva. Hablar sobre el cuerpo, los pilares de la salud y enfocarlos al bienestar durante la tercera edad. Hablar de los miedos de la tercera edad y cómo podemos enfrentarlos mediante las prácticas de mindfulness y otras herramientas. Hablar de la recapitulación de nuestra vida para generar gratitud, para ser capaces de cerrar ciclos pidiendo perdón cuando es necesario, perdonando a aquellos que es necesario y aprender a dejar ir cualquier momento difícil. Y finalmente cerramos con diferentes herramientas para prepararnos para el final. Entonces, ¿de cuáles tesoros estamos hablando? Del tesoro de estar vivos, de tener tiempo para nosotros, los hobbies y cómo pueden estos ayudarnos, los recuerdos, la espiritualidad, la gratitud, conectar con los demás, empatía, compasión, estar en paz y finalmente yo, mi mayor tesoro, con herramientas para aprender a valorarnos, a entender el dolor ajeno y a vivir en el presente. Y bueno, estos son los temas del libro que está por venir, que está basado en la intervención que se realizó durante la pandemia y para cualquier contacto, pues aquí están mis correos. Muchísimas